Buenos días, hoy es viernes 17 de febrero del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora saludamos y damos la bienvenida al doctor Sebastián López, constitucionalista, abogado en libre ejercicio y catedrático universitario. Doctor López, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Interesados como medio de comunicación, como periodista, por los problemas que enfrenta diariamente el país. No se ve, lamentablemente, una luz al final del túnel. Cada día hay más problemas, cada día hay más denuncias, cada día hay más noticias de actos de corrupción en las entidades públicas. Hay dinero para la corrupción, pero no hay dinero para atender las necesidades elementales de la población, como es la salud. Los hospitales son saqueados. Eso es el pan de cada día, el pan de cada día. Pero a usted le pregunto, como constitucionalista, el tema de la justicia, los altos incrementos de la delincuencia en los menores de edad, entre 11, 13, 15 años, recién en Esmeraldas, y esto es de conocimiento público, asesinan a un policía. Están involucrados tres ciudadanos, tres personas, uno de ellos mayor de edad y los dos menores de edad, que ya han sido tomados presos por la policía. Doctor López, hay voces que se pronuncian en el sentido de que se debe hacer cambios en las leyes para que estos delitos cometidos por menores de edad, que son utilizados en muchos de los casos por las mafias, por las delincuencias organizadas, no queden en la impunidad. ¿Cuál es su criterio? Buenos días. Muy buenos días, Jaime. Un placer siempre estar acá y un gusto poder compartir este espacio de diálogo. Bien, yo creo que su consulta y su inquietud legítima tiene algunas perspectivas y algunos puntos. Primero, en torno a esta preocupación incesante de la decadencia de la justicia. Esto es importante. Sí, cada vez en el Ecuador parecería ser que hemos tocado fondo, pero cada vez vamos un poco más allá. Yo quisiera responderle a esto con una frase de un distinguidísimo ex miembro del Tribunal Constitucional Español, un gran jurista español que fue asesinado por la banda terrorista ETA, inclusive en su despacho como profesor. Y él decía que la vigencia y el prestigio de las instituciones no solo depende de lo que ellas hacen, sino de lo que con ellas se hace. Es decir, no solo es un tema de instituciones, sino de quienes están al manejo y a cargo de dichas instituciones. Y esto, sin duda, va corroyendo el tema institucional, el tema democrático, el tema de la justicia. De manera que yo creería que mientras no exista un cambio de carácter estructural, mientras nosotros no ataquemos como sociedad, en primer orden, las autoridades públicas, el gobierno central y los gobiernos locales, a los temas estructurales, esto lo volveremos a repetir. Por un lado, es un tema estructural respecto de la preocupación más importante que debe tener una sociedad, que es, por ejemplo, el futuro de los niños. ¿Sí? Me parece ser que mientras no toquemos temas centrales, y usted lo dijo estupendamente bien, del tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la seguridad social, esto lo volveremos a repetir y lo volveremos a ver. Es un tema estructural, todo en el marco, digamos, de esta desinstitucionalización que supone la justicia, repito, un tema estructural, pero también un tema de valores. Y esto va corroyendo el sistema democrático, el sistema institucional, y va, sin duda, socavando las instituciones. Ahora, respecto de las voces que sugieren que debería incrementarse los tipos penales o amplificarse las penas para los menores que cometen estos delitos, no se olvide que estos menores que cometen los delitos no son sino el medio a través del cual esta sociedad desestructurada, digamos, se sirve para el cometimiento de las infracciones penales, de los delitos penales. Es decir, no está en el tema en amplifiquemos las penas, desde mi punto de vista, caer en una suerte de lo que ya los penalistas lo llaman, y lo recoge la doctrina penal, el populismo penal, es decir, pensar que amplificando las penas o creando nuevas normas respecto de tipos penales sancionatorios, el tema se acaba. Si no atacamos el problema estructural de raíz, estamos condenados a repetirlo. Ciertamente que el legislador
puede hacer ajustes, unas vueltas de tuerca respecto de la norma penal y los tipos penales. Pero pensar que el problema se acaba o que ahí está la solución, me parece ser que es errado, estimado Jaime. Pero el legislador, como usted dice, que es el que cambia las leyes, se entiende que esos legisladores, a ver, se nos fue la imagen, se nos fue la Jaime, imagen. Digo, entiendo que esos legisladores, los que cambian las leyes, son personas que conocen a fondo sobre los problemas sociales, jurídicos del país. Lamentablemente, así debería ser, pero lamentablemente la realidad es completamente distinta, porque allí lo que se discuten son prebendas, prebendas. Se negocia con la democracia, con la troncha, con el poder. Me das esto, yo te doy esto, y si no te destituyo, te llamo a juicio político, con un poder legislativo completamente desprestigiado, involucrado en actos gravísimos también de corrupción, de reparto, de diezmos. ¿Qué puede esperar el pueblo ecuatoriano? este también es otro tema central que los ecuatorianos debemos plantarnos. Fíjese usted que el presidente pretendía discutir o mejorar, bajo el argumento de que se mejoraría la calidad de la discusión democrática, reducir el número de asambleístas. Y el tema tampoco pasa por ahí, o sea, reduciendo el número de asambleístas. De hecho, la mayoría ciudadana le dijo no al presidente de la República en esto, porque entiende que la calidad de la discusión y la deliberación pública no pasa por un tema del número de asambleístas o el número de legisladores. Mire, en los parlamentos a nivel mundial, la componenda política lamentablemente suele ser la tónica general de los parlamentos, debido a que los pactos coyunturales de las mayorías parlamentarias suelen dar lugar, lamentablemente, decía, a estos pactos y componentes. El caso ecuatoriano no es ajeno a esto, solo que es patético el caso ecuatoriano, porque la calidad de la discusión que nosotros tenemos en la Asamblea Nacional le ha quedado debiendo al pueblo ecuatoriano. Fíjese usted el nivel de discusión. Ahí veía alguna noticia que han declarado como un día nacional, vamos, que podría serlo, ¿no? Pero el Día Nacional del Bizcocho Nacional en la Asamblea Nacional, cuando existen importantes cuerpos legislativos que esperan ser debatidos, esperan ser discutidos. Por otro lado, yo sí creo, Jaime, que el diseño estructural tal cual como está planteado desde la Constitución de la República requiere ciertos ajustes, pero no maquillajes como planteaba el presidente de la República a través de pasemos a funciones del Consejo de Participación Ciudadana, volvamos a la Asamblea. Bueno, es más democrático, sí, pero esto no soluciona el problema de fondo. Creo que algunos ajustes estructurales, no solo en el tema de valores sociales, en el tema de la inversión pública, que eso es lo primordial, pero también en el diseño institucional a partir de la Constitución de la República son necesarias. La parte orgánica de la Constitución, Jaime, está trastocada. Un presidencialismo exacerbado, funciones con unas atribuciones que no se comprenden, una función de transparencia y control social inserta como un caballo de Troya para la democracia ecuatoriana, que a pretexto de la discusión, la promoción de los derechos se encuentra en el texto constitucional. Yo creo que hay cosas que hay que pensarnos seriamente. No digo cambiar la constitución, porque esto sería ir en contra de lo que ya decía yo en mi primera intervención y a la primera pregunta. No es que cambiando las leyes el tema se soluciona, pero sí podemos tener algunos cambios estructurales, entre algunos respecto de la calidad de asambleístas que Doctor tenemos. López, Ojo, solo ojo con esto, Jaime, para terminar. Cuidado con elitizar también la discusión en el Parlamento, es decir, pensar que poniendo requisitos más gravosos del Parlamento mejora. Esto es una responsabilidad de ir y vuelta de los partidos y movimientos políticos respecto de quienes nos proponen como candidatos a elección popular, respecto de una información, una discusión pública informada respecto a los ciudadanos en relación con quienes se eligen. bien, está bien lo que usted dice, ¿no? Lo que usted apunta, lo que señala que la solución no está en bajar el número de asambleístas, pero tal vez sí se puede solicitar un cambio para exigir que los asambleístas, que los candidatos a la asamblea tengan una hoja de vida limpia, tengan una carta de presentación con estudios académicos de educación superior y no cualquier pelagato pueda ir a la asamblea con el cuento de que la ley lo permite.
Sí, yo estoy de acuerdo que se pueden, en el diseño institucional se pueden tener ciertas mejoras al diseño institucional respecto a la representación y la elección popular en órganos de representación como puede ser el Parlamento. Estoy de acuerdo en eso. Pero también hay que tener cuidado y echar una mirada a la posible elitización de lo que puede ser un Parlamento eh, lleno digamos, de personajes con grandes hojas de vida, entre comillas, respecto de títulos universitarios y demás, cuando la mayoría del público ecuatoriano ni siquiera ha podido acceder a una educación superior de calidad. Es decir, el tema debe ser visto, creo que desde abajo, solucionado desde abajo, tendremos una mayor calidad. Luego, lo otro podría terminar siendo un parlamento élite, digamos, que desconoce, en estricto sentido, o no proviene de una extracción popular que no se ajusta a lo que está, al ideal que nosotros planteamos, quiero decir. O sea, deberíamos ver un camino intermedio, ciertamente se podría pensar en hojas de vida limpia, en personajes que no hayan tenido una tacha pública, que no hayan tenido Claro. juicios. Quizá por ahí va, ¿sí? Yo creo que sí podemos tener esto. En la Asamblea no ha sido ni la primera ni la única vez que se ha discutido la posibilidad de ciertas reformas. Pero esto también pasa ya no por una reforma legal, sino a nivel constitucional. Y eso es importante tenerlo presente, pero sobre todo dar una mirada hacia abajo. Es decir, nosotros tenemos un pueblo que no ha accedido a los bienes y servicios públicos y luego le pedimos otro tipo de respuesta, ¿no? Entonces, hay que volcar esa mirada hacia abajo. Bien, ahora en el tema de la justicia, doctor López, también se ha discutido mucho, se discute un pueblo que está cansado de sentencias donde están involucrados jueces, los temas de los recursos, de ese uso y abuso de recursos legales como el habeas corpus y acciones de protección han permitido que salgan de la cárcel peligrosos delincuentes, jefes de mafias como choneros y, en fin, se buscan esos argumentos para poner en libertad a esa gente que debería estar purgando sus delitos por todos los delitos cometidos, pues no, que valga la redundancia. Yo quisiera, me gusta empezar esta parte, digamos, siendo coherente con lo que creo y predico. Yo creo que las garantías son mecanismos necesarios para ser usados dentro del sistema democrático Usados, pero no frente a abusados. frente a los abusos del poder público. Ahora, yo prefiero más que hablar de abuso del uso de la garantía, una distorsión respecto del uso de la garantía. Hablar de abuso de la garantía me parece ser que podría caer en un saco generalizable. Esto podría tener también una consecuencia o un eco perverso. Fíjese usted que a veces cuando se insiste en el tema del abuso de la garantía, esto podría terminar impactando en una reforma restrictiva. Y esto, a la final, a quien perjudica es al usuario, al ciudadano que necesita de las garantías. ¿Qué es lo que creo yo? Yo creo que debe darse un uso informado respecto a las garantías. Piense usted, querido Jaime, que la Corte Constitucional ha hecho esfuerzos muy interesantes y valiosos por sentar toda una jurisprudencia de lo que supone la evolución, los requisitos de procedibilidad, las condiciones de procedencia del habeas corpus, pero ciertamente que todavía tenemos un uso distorsionado de operadores jurídicos y no solo a nivel de jueces, sino también a nivel de abogados y usuarios de la justicia, que distorsionando el verdadero sentido de la garantía para la cual fue creada en el pacto constitucional, sin duda han servido para satisfacer intereses políticos puntuales y a veces perversos de ciertos personajes cuestionados a nivel delictivo, a nivel político, etc. Yo creo que las garantías están para ser usadas. El tema es, primero, cómo tener un uso correcto de las garantías, ¿sí? Cómo no distorsionar la jurisprudencia y cómo también tener procesos disciplinarios verdaderos y ejemplarizadores para respecto de estos usuarios, por ejemplo, jueces, que no, es impensable que a través de una garantía de habeas corpus, sin duda, una persona que ha sido sentenciada por crímenes execrables está condenada a ciertos años de reclusión, luego de la noche a la mañana a través de un habeas corpus haya salido libre. Esto es condenable, esto hay que mostrarlo, hay que enseñarlo, ciertamente. Esto hay que mostrarlo y hay que evidenciarlo, pero no como teniendo como una consecuencia la restricción. Es como
que usted tiene algo que le funciona mal en su casa. La respuesta no es botémosla, echémosla a la basura, sino corrijamos, inventemos. Lo propio pasa con el sistema de garantías. Si algo funciona mal, tenemos que corregir, pero no de un plumazo ya atender a estos cantos de sirena distorsionados que hablan de que las garantías no han servido, hay que eliminarlas, porque esto a la final la termina pagando el ciudadano de a pie, ¿no? Perfecto. Y ya para concluir, porque sabemos que tiene una ocupación, una audiencia, doctor López, estas acusaciones van, acusaciones vienen, se lava las manos el uno, se lava las manos el otro. Hablo entre los fiscales y los jueces, que cada uno presenta sus argumentos, presenta sus justificativos. ¿A dónde vamos? Esto no es sino el reflejo del debilitamiento institucional que vivimos. Es decir, no es sino la punta del iceberg, pero debajo tenemos todo un sistema corroído por la corrupción, distorsionado respecto del uso y abuso de las instituciones. Tenemos juezas corruptas puntuales, jueces corruptos puntuales. Ciertamente, decir que todos los jueces son corruptos eso tampoco está bien, porque es hacer una No generalización se respecto de puede, claro. actuaciones judiciales destacables que existen, así como de abogadas y abogados destacables, pero también abogados que están cuestionados, ¿no? Entonces, creo que hacer visible esto es importante, pero no es sino la punta del iceberg, estimado Jaime. Yo creo que el Ecuador, mientras no dé un giro importante respecto de apropiarse de la institucionalidad, quiero concluir con lo que empezaba. La vigencia y el prestigio de las instituciones, decía Francisco Tomás y Valiente, depende no solo de lo que las instituciones hacen, sino de lo que se hace con ellas. En la medida en la que desacreditemos la institucionalidad, en la medida en la que no se cumpla la norma, fíjese que el mejor homenaje que puede hacérsele a una constitución es cumplirla. Ese es el mejor homenaje, pero eso no sucede. Siempre buscamos la cortapisa, la salida, la vuelta para inobservar el ordenamiento jurídico. Y hay que hacer un esfuerzo desde la propia academias, de la propia universidad, desde la propia sociedad, desde el foro profesional de abogados, desde las juezas y jueces, desde el espacio informativo periodístico, por afinar el contenido de las garantías, el uso de la democracia, el uso de la institucionalidad y un compromiso con los derechos. Eso es lo más importante. Y eso es una construcción de largo alcance. Eso no se lo obtiene de la noche a la mañana. Es algo que los profesores universitarios, por ejemplo, en mi clase de Derecho Constitucional, es lo que todos los días insisto. Aquí hay un verdadero compromiso con la institucionalidad, con la democracia, y hay que tomarnos, como decía un destacado profesor norteamericano, hay que tomarnos los derechos en serio. Perfecto. Gracias, doctor López, por sus opiniones valiosas. Que la gente saque sus propias conclusiones y ojalá podamos ver una luz al final del túnel antes de que todo se vaya al abismo, a las profundidades de la inmoralidad, de la injusticia, de la corrupción. Ojalá podamos volver algún día. Ojalá pueda ser ese país que todos anhelamos, que todos soñamos para nuestros hijos, para nuestros nietos. Gracias al doctor Sebastián López, constitucionalista, abogado en libre ejercicio y catedrático universitario. Doctor López, desde siempre y hasta siempre. Muchísimas gracias, estimado Jaime, por este espacio. Ecuador es resiliente y Ecuador tendrá un futuro mejor.